Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Seguimos en esta serie que hemos comenzado hace algunos días y que tiene relación con estos primeros 3 meses de gobierno de Santiago Peña, desde el punto de vista de algunos referentes de la sociedad que han estado en algún momento en el ejercicio también de la función pública, en algunos casos como legislador, en otros casos como componentes de otros poderes del Estado, porque siempre nos parece importante tener la visión de los que entienden el asunto, de los que pueden darnos una idea de hacia dónde se proyecta un gobierno que, es cierto, apenas se está estrenando, no es mucho todavía lo que se puede pedir, pero hay un lapso, hay como una convención, digamos, en la sociedad de tener esos 90 primeros 100 días de gobierno como una especie de primer análisis o primeros indicios de para dónde caminaría un gobierno, ¿no? Y así que en nuestra lista, por supuesto que estaría este señor con quien vamos a charlar ahora, a quien agradecemos su tiempo para con la mega cadena de comunicación. Sebastián Hacha, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Como siempre, un placer estar contigo y con tu audiencia. A vos te tocó el ejercicio de la función pública como legislador en su momento, Sebastián, ¿no? Por 2 periodos, sí, 10 años. 10 años, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sí. ¿Y en la actualidad en qué estás, Sebastián? En la actualidad sigo en la política, pero del otro lado del mostrador hago consultorías políticas Ajá. sobre posibles escenarios futuros. Eso no es lo mismo hacer futurología, sino lo que hacemos es tratar de medir cuáles son los poderes políticos, los poderes fácticos y los poderes que están detrás de lo fáctico y lo político, que tienen que ver muchas veces con la economía informal, que vos sabés, hemos hablado varias veces del trabajo que estamos haciendo Ajá. y cómo se representa eso dentro de la balanza política. Y ese es el trabajo que hacemos de interacción también con muchos tomadores de decisión, a quienes explicamos justamente cuáles son la importancia de las operaciones que tienen nuestros clientes, empresas nacionales y multinacionales que operan en el país, generando puestos de trabajo formales, y sobre todo hay una palabra que no se suele utilizar mucho, que es decentes, porque un trabajo aparte de formal tiene que ser decente, tiene que cubrir las expectativas mínimas de vida y de calidad de vida de los ciudadanos. Esos tomadores de decisiones son del sector privado y siempre lo económico se relaciona estrechamente, indisolublemente con lo político, ¿no? Uno observa el ambiente político, la temperatura política, para más o menos también tener ahí un pronóstico acerca de lo que económicamente sería una realidad en el futuro, Sebastián. Pasa que el capital, Juan, algunos dicen, bueno, en la escuela tradicional de economía se dice el capital es cobarde, ¿verdad? Pero en realidad el capital no es cobarde, el capital lo que es muy cuidadoso. Entonces, para las personas que van a desarrollar o aumentar su desarrollo, quienes ya están afincados en nuestro país, tienen que encontrar señales claras de estabilidad. No basta el silencio no es una señal de estabilidad. Tampoco es la sobreactuación, eso tampoco da per se seguridad, sino que hay que ser sumamente asertivo en un mundo y en una región principalmente donde todos estamos peleando por ser captadores de inversiones. El Ajá. Brasil, nuestro principal socio en este momento, acaba de dar media sanción a una reforma impositiva que, más allá de los pequeños tamices que uno pueda pasar o no en lo que te refiere al impuesto a las grandes fortunas o al capital e incluso al patrimonio, en los impuestos que tienen que ver con la producción industrial, va a ser mucho más competitivo de lo que es ahora. Lo Ujú. cual que esa reforma, por ejemplo, a nosotros nos va a afectar cuando salga, porque obviamente van a volver a preguntarse, ¿dónde me quedo? ¿Me quedo en Brasil? ¿Me quedo en Paraguay? ¿Me voy a Uruguay? Argentina, por el momento especial que estamos viendo, bueno, sabemos que quizás no sea la primera opción, pero no deja a Argentina, aún así, de ser una opción por el volumen de su mercado. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes que lo que hemos sido hasta ahora, para tratar de ser creativos en función a conseguir nuevas inversiones.
Ajá. Sebastián, hablabas de previsiones, de los inversores, de los capitalistas que quieren tener un panorama más o menos certero, científicamente estudiado, de lo que podría suceder en el futuro. En la sociedad tenemos como un plazo, no sé si es convencional, algo que nosotros decidimos informalmente de darle los primeros 100 días de gracia a un gobierno para empezar a evaluar, o los primeros 3 meses, los primeros 90 días. El inversor Santiago, Sebastián, también te dice, bueno, quiero el panorama de acá a tanto tiempo. ¿Existe ese lapso también en la previsibilidad? Sí, todos los inversores y prácticamente en todo Occidente, podemos decir, existe este plazo de gracia que es la luna de miel, los primeros 100 días o como querramos llamarlo. Ujú, La experiencia en el Paraguay nos muestra que las grandes reformas que han permanecido en el tiempo y que han establecido, han movido la aguja en cuanto a mediciones de calidad y de riesgo país, se han dado en este plazo. ujú, Vayamos a la reforma fiscal que hizo Nicanor Duarte Frutos en el 2003, 2004, que ujú. presentó en octubre del 2003 con una amplia participación de los partidos políticos y de los líderes de bancada de los partidos políticos. Nos parece muy lejano, no solamente en el tiempo, sino en el comportamiento actual de los partidos políticos, que estos han implosionado, generándose una serie de microbancadas y sectores en los cuales es bastante difícil muchas veces de llegar. Una de las expectativas que se tenía con este gobierno es que esa inestabilidad, a tener tan abrumadora mayoría del Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso, nos daría mayor estabilidad, lo cual nos está traduciendo en los hechos por diversos motivos, pero principalmente yo creo que es por una cuestión de indefinición dentro del propio gobierno nacional. O sea, Ujú, hay problemas internos que no sabemos de dónde pueden surgir, que van anteponiéndose a la agenda, cuando digo la agenda que había propuesto el candidato ujú, en su momento con respecto al tema de las reformas del Estado. Y es allí donde vemos que hay logros muy importantes, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la creación o mutación del Ministerio de Hacienda a un Ministerio de Economía y Finanzas, absorbiendo responsabilidades de otras secretarías de Estado, lo cual a primera vista lógicamente nos da una sensación de que esto se estaba buscando. La Comisión Nacional de Valores, que ha pasado a ser una superintendencia hoy en día del Banco Central del Paraguay, pero hay lógicamente todavía una serie de cuestiones pendientes que tienen que ver con, con los números macroeconómicos y microeconómicos, porque tienen relación directa. Estamos hablando de la reforma de las cajas, recordarás el ujú, tema de la superintendencia de los sistemas previsionales, que hasta este momento no tienen andamiaje, Juan. ujú. Y es allí donde hay una fuga muy importante de gasto público. Hoy en día el subsidio a la caja fiscal por parte de los ingresos tributarios y recursos del Estado trepa a más de 150 millones de dólares anuales. Es decir, el subsidio más caro que pagamos no es el de los transportistas, es el de los funcionarios públicos jubilados. Esto y la indefinición con respecto a esa reforma que va a afectar, entre otras, a la caja del Poder Judicial, está generando movimientos como, por ejemplo, una renuncia o una jubilación anticipada de muchísimos jueces. Eso va a significar que una cantidad de nuevos magistrados van a asumir en los próximos años. Y eso también nos trae una incertidumbre cuando vemos cuál es la preparación que se da a partir de las universidades que hoy en día están prestando la carrera de Derecho, por ejemplo, y cuál es el comportamiento de nuestra casa magna, que es la Universidad Nacional de Asunción, que lógicamente tiene un comportamiento que sigue a los vaivenes de la política partidaria casi siempre. Esto no es nada nuevo. Entonces, cuando vemos que aquellas personas que son cuestionadas en su integridad están siendo laureadas en la casa de estudio del ministerio, perdón, de la Universidad Nacional de Asunción, Ujú. trae como una especie de decir, bueno, ¿y qué tenemos con respecto a este tema? Porque son cuestiones que no se pueden solucionar con una ley, porque ya las leyes no fueron incumplidas con la anterioridad. Eso, por ejemplo, que parecen cuestiones nimias, son cuestiones que saltan a la vista cuando un inversor va a decidir poner o no su dinero. Porque más allá de los costos que no se traducen solamente en los impuestos, en los cuales podemos decir que tenemos números competitivos, tienen que ver con el tema de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica sí es un valor que pueden y siguen ofreciendo con mayor calidad el Brasil y el Uruguay.
Ajá. Justamente ese tema, cuando nuestros gobernantes, comenzando por el presidente de la República, va al exterior y regresa y con su delegación siempre nos dicen, los empresarios chilenos, por ejemplo, están encantadísimos con la posibilidad de invertir en Paraguay y decimos, bueno, pero ¿por qué? Y ahí hablan de la simpleza de nuestro sistema impositivo, por ejemplo, recién hablabas de algunas reformas en Brasil, siempre he escuchado que el sistema impositivo en Brasil es muy complejo, muy difícil de entender así nomás, entonces eso suele ser una barrera a la hora de decidir invertir ahí. Por el contrario, Paraguay muestra siempre una simpleza en su sistema impositivo. ¿Es realmente así? ¿Eso es lo que prima? ¿O lo que estabas diciendo, el tema de la seguridad jurídica también llega a, digamos, preocupar en su momento al potencial inversor en nuestro país? Es y no es, porque básicamente la radicación de capitales se hace como cuando los migrantes deciden ir a vivir a otro país. Uno ve lo que ofrece el país, lógicamente, nominalmente, no sé, España ha sido un destino muy importante de paraguayos que han decidido hacer un esfuerzo enorme para ellos, para sus familias, para tratar de ir allá y enviar remesas. Hoy en día, Paraguay y Argentina son, voy a hablar Paraguay y otro país que no recuerdo, pues ayer estuve leyendo un informe económico, Paraguay está entre uno de los dos países que reciben más remesas del extranjero Ujú. o que ha recibido más remesas en este último año. Puede significar muchas cosas, puede significar fuga de capitales de la Argentina, puede significar mayor envío de dinero, llámese dólares o euros, dependiendo de la zona donde estén hoy en día los migrantes paraguayos que envían a sus familias, pero lo cierto es que ese proceso se hace así. Alguien de una empresa chilena, ya que diste el ejemplo, Ajá. llama a otra empresa chilena que está en Paraguay y le dice cómo es el asunto ahí. Ujú. Y la empresa que ya está radicada acá, lo que le va a contar es que es muy difícil sacar proyectos 60/90, deberían tardar 60 días, pero tardan 8 meses. Es difícil de repente tener programas aprobados por el Ministerio del Trabajo. Es difícil solucionar problemas que se tienen hoy en día con algunas cuestiones que tienen que ver con trámites dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces, en ese momento, cuando la burocracia aflora, es donde empiezan a aparecer costos ocultos. Uno de los costos ocultos más importantes que tenemos hoy es el resultado de nuestro sistema educativo de la primaria y la educación media. O sea, es decir, muchas personas que están buscando mandos en la base de sus estructuras empresariales se dan cuenta de que en realidad el sistema educativo paraguayo no ofrece una salida que pueda dar con las necesidades que ellos tienen de obreros medianamente calificados. Entonces, nos llevan nuevamente a las preguntas que están pendientes. Yo te Ujú. hablaba primero el tema de la reforma de las cajas, segundo el tema de un golpe de timón importante en el sistema educativo, tercero un golpe de timón muy importante en el sistema de salud pública. O sea, ¿dónde están ese tipo de decisiones? Porque hemos visto que el oficialismo ha sido muy hábil en pasar estas primeras leyes que yo te decía, Ujú. de fusión entre la SET y la aduana, creación del Ministerio de Economía, sunción por parte del Banco Central de la Comisión Nacional de Valores, pero parece que nos quedamos ahí. Y Ujú. digo parece que nos quedamos ahí porque no queda muy bien definido todavía si los proyectos que se tienen que venir en realidad afectan intereses políticos de quienes hoy en día conforman el Congreso. Cambiar las cajas no va a ser fácil. El sistema de jubilaciones, unificarlo o tener por lo menos dos, hoy tenemos 7 por lo menos Ujú. diferentes. No es una cuestión fácil porque uno tiene que tocar policía, militares, educación, salud, que tienen regímenes especiales que tienen que ver finalmente con el caudal de votos que mantiene al pueblo colorado en el ejercicio de las funciones ejecutivas. Ajá. Y allí, lógicamente, ya no es solamente el presidente el que decide, sino quien son los congresistas. Entonces, ¿cuál es el desafío de poder pasar esto? Tratar de que haya la menor rispidez entre el Ejecutivo y un Congreso que se mantiene con muchos vicios de la antigua política y con una política bastante ortodoxa con respecto a eso. Es por eso que a mí me llamó mucho la atención lo que ocurrió con el tema del presupuesto, Ajá. el aumento a los parlamentarios del salario, después se echaba marcha atrás. He asistido no he asistido, he seguido paso a paso la sesión de presupuesto, donde finalmente se decide
adoptar el proyecto que había enviado originalmente el Ministerio de Hacienda. Entonces los congresistas molestos decían, trabajamos 2 meses en la bicameral, bla, 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 bla. Ujú. Entonces, esa es una cuestión que hay que reducir esa rispidez, esa aspereza que innecesariamente uno genera entre el sector ejecutivo y su Congreso. Creo que todos estamos ahí sorprendidos, a lo mejor los vaticinios al principio del gobierno, Sebastián, y yo me incluyo, pensábamos de que íbamos a tener unos primeros pasos muy tranquilos del gobierno, justamente por esa, digamos, simpatía del presidente en el Congreso o en la composición del Congreso con respecto a su línea política. Y sin embargo, varios de los primeros grandes problemas que tuvo tiene que ver justamente con un poder legislativo que tendría que serle afín. Y parece que no es tanto así. El problema es que en la política, Juan, en la política uno tiene problemas gratis. ¿Para qué comprarlos? Es el tema, si uno tiene gratis. Y en ese sentido hay como una falta o quizá no sé si deficiente, insuficiente comunicación para poder manejar este tipo de relaciones, que es muy compleja porque, como te decía yo, ya no tiene que ver solamente con una o dos personas, tiene que ver con varios líderes que van surgiendo, a veces regionales, a veces temáticos. Ujú. Hay personas que manejan muy bien lo que es agrupar votos en la Cámara, hay otros que manejan muy bien lo que es el presupuesto. Entonces, uno tiene que andar bien con ellos. Ujú. Ese no es un desafío que te dan solamente los números fríos de una elección. La elección te dice, uy, acá hay una mayoría abrumadora del poder colorado. Ujú. A todo esto decir que, por cierto, es con arco libre, porque la oposición no existe. O sea, no Sí. es que podemos decir que tiene que tratar de pergeñar una acción. No, la oposición no existe, no es número y no Ujú. pueden ponerse de acuerdo en una agenda de, no sé, de 2 puntos. Entonces, es más fácil o debería ser más fácil todavía, pero esto finalmente le da la razón a Sartori, a Bobbio, a muchos que decían que para que un buen gobierno funcione tiene que tener una muy buena oposición, Ujú. porque finalmente las personas que no están en el ejercicio del poder, pero quieren llegar, las que tienen que proponer medidas alternativas más razonables para llegar. Entonces allí la gente hace su evaluación. Pero bueno, la gente ha concentrado una super expectativa, una sobre expectativa en este gobierno y el problema casi siempre con las desilusiones no vienen con con la ejecución de obras, sino vienen más bien con las expectativas que uno tenía. Y la Ujú. expectativa era que en este momento, lógicamente, todos ya estemos mejor, como era el eslogan, ¿verdad? Pero era un eslogan ambicioso, ahora nos damos cuenta, digo ahora nos damos cuenta de manera hasta casi académica, como se escribe, o sea, o uno se da cuenta escribiendo en tercera persona que eh, eso no era rápido y no alcanza a todos al mismo tiempo. Entonces, esos cruces que se ha tenido, este tema de la ley de superpoderes, que generan ruidos, en cierta manera eclipsan los muy buenos resultados que ha tenido el gobierno, como por ejemplo en la histórica colocación de carne en los Estados Unidos. Ujú. Para mí una cuestión también muy buena es el nombramiento del doctor Antonio Cubilla, por ejemplo, como asesor científico. El presidente de los Estados Unidos tiene un asesor científico, estoy seguro que otros presidentes también. Lo que pasa es que yo le conozco al doctor Cubilla y sé que es lo mejor que hay en el Paraguay, pero mucha gente no. Entonces, al no hacerse con una comunicación contando que fue Premio Nacional de Ciencias, contando que él enseña en la Universidad de Cornell, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, se dan por sabido una cantidad de cosas que el ciudadano común no sabe, no conoce, y eso hace que a la gente eso no finalmente no le mueva mucho en cuanto a las emociones, porque la aceptación o no de un gobierno se basa básicamente en emociones. Y Ajá. esas emociones finalmente son bastante negativas cuando lo que más se ve es el actuar errante de las bancadas del Congreso, porque el Congreso finalmente es la institución que tiene mayor exposición en todos los medios.
en todos los medios. Ujú, Pero eso no significa que en el Congreso estén solamente en el Congreso todos los malos, entre comillas. O sea, aquí hay pendencias, como por ejemplo el tema del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la forma en que se siguen designando jueces y fiscales, ujú. la mora que existe en justicia en cuanto a resoluciones que están pendientes en la Corte Suprema de Justicia, pero eso ha pasado a un segundo y tercer plano, básicamente. O sea, básicamente en estos meses coincidentes con el gobierno, lo que se ha hablado más es el problema de inseguridad Sí. y un problema que es muy grave, que es el tema de el manejo casi antojadizo que tiene hoy en día de la cárcel un clan de narcotraficantes, que es el Ujú. clan Rotela. Y no estamos hablando de la cárcel de Ciudad del Este o de Emboscada, estamos hablando del penal de Tacumbú, aquí en Asunción, a unos cuantos metros, hablando en términos figurativos siempre, de la Casa de Gobierno, o sea, o del Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces, pues de justicia ya es ahora, perdón, me quedé yo en Ministerio el de Justicia. viejazo. Ujú. Sí, entonces, este tipo de cuestiones no pueden soslayarse porque obviamente van a generar una noticia y un ruido mucho mayor a las buenas obras, porque las buenas obras tienen que ser muchas y bien comunicadas para que puedan ejercer una esperanza finalmente, porque finalmente la gente lo que sigue es la esperanza. Si no estamos mejor todos todavía, pero por lo menos sabemos que estamos en camino a estar mejor, o sea, mejor a un cartel que dice mejor a 150 kilómetros. Bueno, a 150 kilómetros allí vamos a estar en mejor. O sea, vamos a tener alguna mejoría. Entonces, Interesante. hay que tratar de que ese eslogan, que fue muy fuerte y que fue muy movilizador durante la campaña, no se pierda. Ujú. Porque si no, lo que está ocurriendo es una un creciente escepticismo a que en realidad ese momento en algún espacio de tiempo, en estos 5 años, vaya a llegar realmente para la mayoría de los paraguayos. Y el otro tema, lógicamente, y que tiene que ver también con el tema de las cárceles, es el tema de Erico Galeano. Ellos Claro. tienen, digo, el oficialismo tiene a un pez mediano, no sé si tan gordo, pero por lo menos mediano, a quien el presidente de la República le dijo que le pidió su renuncia y él sencillamente le desoyó. El ejercicio de la autoridad por parte del presidente es indelegable. Ujú. Entonces, en ese liderazgo que es absolutamente indelegable, y como lo dice la propia Constitución, ese cargo no se releva, no se delega ese ejercicio, por más que se haya generado una discusión sobre cuántos poderes se le da a la jefatura de gabinete, es donde hay que ver qué es lo que hace el gobierno para tratar de que aquellas promesas de campaña, o aquellas promesas del 15 de agosto, aquellas órdenes, porque finalmente el líder del país tiene que ser el presidente de la Ok. República, deben coincidir un liderazgo efectivo y un liderazgo moral, en este caso en la misma persona, se acatan o no se acatan. Porque Sebastián, lógicamente no sabemos quién es el que manda, entonces empezamos también a tener incertidumbre. buen punto. Me quedan 30 segundos, Sebastián. Yo sé que a lo mejor es imposible responder a esta pregunta. ¿Cómo ves, sobre todo en el plano económico, el 2024 para nuestro país, así como están las perspectivas ahora? Como un pronóstico del tiempo que podríamos quitar para el 2024, sobre todo económicamente. En 30 segundos, finalmente, ¿qué me dirías? Si llueve lo justo y lo necesario, vamos a tener un buen año, porque como decía mi amigo Manuel Ferreira Bruchetti, es ministro de Economía, el mejor ministro de Hacienda que tuvimos siempre fue el clima. Si Ah, tenemos una buena cosecha, podemos salvar. ¿Por qué? Porque las políticas industriales y demás todavía están en pañales. No es una responsabilidad de este gobierno, una correcto. responsabilidad de políticas públicas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero para acelerarlas hay que dar señales claras, modificaciones de código laboral, modificaciones de leyes que hoy en día están mucha burocracia para generar permisos y estímulos al inversor. Y eso no sé si es que se va a lograr todavía en un año, pero el año que viene tenemos que Perfecto. realmente esperar que el cielo se comporte, que llueva lo justo y necesario y que tengamos una buena zafra. Perfecto, Sebastián. Un placer escucharte siempre. Muchísimas gracias por el tiempo. Igualmente, el gusto es mío. Un gran abrazo, Juan. Hasta luego, Sebastián Hacha, charlando con nosotros acerca de lo que es este gobierno hasta ahora y lo que podría suceder en Paraguay el año que viene. Ya volvemos. Bueno, en síntesis, gente, para estar mejor hay que esperar un poco más. Las cosas no se están dando y no se van a dar seguramente como sonaban esas pomposas campañas
políticas del gobierno cuando todavía estaba buscando el voto de la gente. Decía él, vamos a estar mejor de acá a 150 kilómetros, de acá a 200 kilómetros y ahí veremos. Por ahora todavía no es lo que se puede pedir. Vamos a ver qué tal se comporta el 2024, sobre todo en el aspecto económico, que es uno de los aspectos que mejor maneja el amigo Sebastián Hacha. Nosotros vamos a volver con más temas la próxima semana aquí en La Esencia en Megapix.